Estamos comenzando capítulo 10 de Academia Berea. Tres seres espirituales, Dios Trinitario. Un poquito el tema que vamos a tratar en este capítulo. Dios es uno que tiene tres personalidades. El Padre, quien es la sustancia de Dios, quien planea. El Hijo es la forma de Dios, el que ejecuta. Y el Espíritu Santo, quien es el espíritu sustancial de Dios, el que preserva y mantiene la voluntad de Dios. Algunos temas: los ángeles no son hijos de Dios, sino siervos. El Padre es revelado por el Hijo y el Hijo se conoce por el Espíritu Santo. Y los ángeles vienen a servir a los que reciben el Espíritu Santo. En resumen, se los pongo ahí, no lo voy a leer el resumen porque es bastante largo, pero ya tienen un pantallazo general ahí nuestros estudiantes de lo que va a tratar el tema en general. No podemos ver al Padre, solo conocemos al Padre, solo podemos descubrirlo en Jesucristo. No podemos ver al Espíritu Santo, pero podemos descubrir a Jesús en el Espíritu Santo, y de esa manera vemos solo una cara, es el mismo principio. Una expresión importante en esta clase: Dios es y puede ser conocido. De tal manera que, ¿por qué podemos conocer a Dios? Porque Dios se ha revelado, Dios se ha dado a conocer, Dios ha tomado la iniciativa en revelarse al hombre, en revelarse a nosotros. Pero también debemos decir que Dios es un ser abstracto, es un ser filosófico, si no lo conocemos a través de Jesucristo su Hijo. Si pretendemos tener un conocimiento de Dios directo, por medio de el Señor Jesucristo, Dios no deja de ser un ser abstracto. Solo Jesucristo su Hijo lo revela. Por eso Dios Trinitario no se refiere a que el Hijo puede ser el Padre, que el Padre es el Hijo. Claramente, Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen diferentes personalidades. No quiere decir que existen independientemente, no son seres independientes. En los hombres, el Padre engendra al Hijo para que exista independientemente, pero Dios es omnipresente, está en todas partes. Aunque creó el cielo de los cielos por el Hijo o para el Hijo, el mismo cielo está en el Padre. No puede existir aparte del Padre. Las tres personas son uno, Dios es solo uno. Bueno, entendemos esto de la siguiente manera. En el principio solo Dios existía. No había nada creado, solo Dios existía. Cuando Dios crea el cielo de los cielos de los cielos, el cielo espiritual, donde va a crear los ángeles, la diestra de Dios, el trono, que le llamamos reino de Dios o reino de los cielos, o también la Biblia llama el cielo de los cielos, cielo espiritual. Y evidentemente, como solo Dios existía, Dios hace como un hueco en él y crea en sí mismo, en él, crea el cielo de los cielos de los cielos. Esto es como mirar una embarazada. La embarazada, hay un hueco, el útero, que va a contener al hijo o a la hija. De tal manera que Dios hizo algo parecido, hizo como un hueco en él para que en ese hueco creó el cielo de los cielos, puso el trono de Dios, creó a los ángeles, a los querubines, y los puso allí, en ese lugar que llamamos el reino de los cielos, o el reino de Dios, o la diestra del Padre. Hablando de la personalidad del Padre, es la sustancia, se habla de la sustancia de la personalidad de Dios. Soy el que soy antes de la eternidad. En cuanto al Hijo, se refiere al Salvador, que nos redimió. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él. El Espíritu Santo es el que da testimonio de la obra del Padre y de la obra del Hijo.
Dios es el Padre, es quien establece la voluntad, es quien define todo el plan. El Hijo es quien da cumplimiento a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es quien la preserva. En otras palabras, el Padre es como el diseñador, el Hijo es quien hace la obra y el Espíritu Santo es quien la preserva, la mantiene. Juan 17, verso 3 dice, no dice que el Padre es el único. La Biblia nos enseña del único Dios, no de Dios en plural. Hay que comenzar sobre la base de que Dios es único, que tiene la personalidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios el Padre es el que establece todas las cosas en la personalidad de lo que es. Dios el Padre es la sustancia, el Hijo es la forma, la imagen de la forma. El Espíritu Santo es el Espíritu sustancial. Todos los espíritus son creados, pero el Espíritu Santo es el Espíritu del Creador. Es el Espíritu que crea, el Espíritu sustancial. El Hijo de Dios es la forma. Sin Hijo no hay Padre. No está Dios. El Hijo es la imagen de la forma de Dios. Sin Él no existe Dios. No hay Hijo sin Padre. Y si aceptamos al Hijo, implícitamente aceptamos al Padre. Aunque no vemos a Dios y no vemos al Padre, aceptamos al Padre. Jesús es el Hijo de Dios. Cuando decimos que Él es la imagen de la forma, no estamos diciendo que es la forma del Padre. Es la forma de Dios. Dios es el Padre. Filipenses capítulo 2, verso 6 al 11. Hablando de que el Hijo es la forma visible de Dios. El Hijo y el Espíritu Santo, si no está el Hijo, tampoco está Dios. Porque si no está la forma, Dios tampoco está. Y si Dios no es espíritu, no puede ser Dios. Si se refiere a Dios espiritualmente, es el Espíritu Santo. Espíritu es que no tiene forma y no es materia. Si el espíritu es materia, no puede ser espíritu. Y si tiene forma, tampoco puede ser espíritu. Lo que es espíritu no es materia, ni tiene forma. No se puede tocar, no se puede ver, solo existe. Pero si no existiera la forma del espíritu, estaría hablando ambiguamente, hablaría de una existencia filosófica al no tener forma. Pero Jesucristo se manifestó como la imagen de la forma. La gente vio a Jesús, lo tocó con sus dedos. Cuando se dice que Jesús murió, algunos piensan que Dios murió. Pero porque el Hijo murió, Dios Trinitario no murió. La muerte es la autoridad de Dios, así como vivir también lo es. Juan capítulo 10, verso 18 dice que nadie se la quita, sino que Él mismo la pone. Tiene la autoridad de tomar la muerte y la de vivir. No es como la muerte de las criaturas, que es pérdida. No tienen potestad para volver a tomar la vida. Para Jesús vivir es la autoridad, igualmente morir. Esa autoridad la recibió como mandamiento del Padre. Jesucristo murió como Hijo de Dios. Para el mundo la muerte es perder algo. Pero a Jesús nadie se la quitó, sino que la muerte en sí es su poder. Recibimos la gracia por medio de la muerte del Señor, así que la muerte en sí es su autoridad. Juan 10, 17, 18, la muerte es para la resurrección. Y yo creo que aquí hay una cosa interesante de esto, es que siempre cuando miramos la muerte desde el punto de vista humano, para el hombre es pérdida. Que muera la mamá, muera el papá, muera un hermano, es pérdida. Pero desde el punto de vista de Dios, la muerte no es pérdida. Para Jesús su muerte no fue pérdida, sino que fue autoridad. ¿Por qué? Porque la muerte y la vida fueron mandamientos de Dios para su Hijo. Por lo tanto, cuando uno cumple el mandamiento que Dios te ha dado, de ese mandamiento obtienes la vida. Por eso decimos que el mandamiento de la muerte y la muerte y la resurrección, muerte y resurrección de Jesús son mandamientos. Y Jesús cumplió estos mandamientos. Al cumplir estos mandamientos tuvo la vida
tuvo la autoridad. Por eso decimos que la muerte de Jesús es autoridad, no es pérdida, como es la muerte de las criaturas o de los seres humanos, en este caso de nosotros. Así que el Señor ha recibido la autoridad, ha recibido la vida cumpliendo el mandamiento. Por eso dice Juan capítulo 12, verso 50, que el mandamiento es mandamiento de vida eterna. Cuando cumplimos el mandamiento de Dios, guardamos el mandamiento de Dios, ese mandamiento que aporta a nosotros, nos aporta vida eterna, vida espiritual, nos aporta autoridad. Y eso es lo que ha acontecido en Jesucristo, en su muerte, en su vida. Guardando el mandamiento, viviendo el mandamiento, ha recibido la autoridad, ha recibido la vida. Por eso el texto de Juan 10:18 dice que el Señor pone la vida, si quiere la pone, si quiere la quita. La muerte del Señor Jesús estaba determinada en el tiempo kairos de Dios. Jesús, así como vino, Gálatas 4:4, y cumplido el tiempo vino el Señor, de igual manera, Juan 17, verso 1 y 2, dice que el Señor, la hora del Señor de la muerte también estaba determinada en el tiempo de Dios. Así que antes de la muerte estar determinada por Dios, el Señor nunca lo mataron, nunca le hicieron nada. Lo llevaron al pináculo del templo, lo llevaron a las montañas, y dice que pasaba entre ellos y nadie pudo hacerle nada, porque todavía no era el tiempo de Dios para dar la vida. De tal manera que su vida fue preservada hasta cuando se cumplió el tiempo, y cuando dio la vida, gustando de la muerte, Hebreos capítulo 2, verso 9, el Señor vino a gustar la muerte, y gustó la muerte. Al gustar la muerte, cumpliendo el mandamiento de Dios, recibió la vida, recibió la autoridad. Por eso el Señor pudo vencer la muerte a través del mandamiento que es vida. Decir yo soy la resurrección y yo soy la verdad son sinónimos. El hecho de que Dios mostró la muerte de su Hijo es igual que mostrar el poder de Dios. Por el poder de la muerte pudo salvar al mundo y pudo juzgar a Satanás. Cercó la viña, envió a sus siervos, se recuerda la parábola de la viña y los siervos, cercó la viña, envió a los siervos y los mataron. Envió otros siervos y también los mataron. Envió a su propio hijo pensando que le servirían, pero también lo mataron. Por eso viene el Señor del viñedo, viene el rey castigándolos, envió al Hijo de Dios y lo mataron. Ellos desobedecieron a Dios, matándolo, querían quitarle la herencia. Ahora ya hay una prueba segura de que desobedecieron. Aunque fuera un asesino, si no se tienen prueba, no se puede mandar a la cárcel y permanecer justo. Recuerden la parábola viña, que es una palabra no fácil de entender, pero se está refiriendo a lo que ocurrió. ¿No? Se está refiriendo a lo que ocurrió. Los siervos, el Señor tenía una viña, la entregó a los siervos, después mandó a esos siervos, fueron muertos, mandó al hijo pensando que lo iban a respetar por ser el hijo del dueño y también lo mataron. Refiriéndose a la muerte del Señor Jesús, a lo que aconteció en el mundo espiritual, donde Satanás quiso dar el golpe de estado de los cielos y quedar con la viña. Y quiso matar al hijo del dueño de la viña, quedándose con la herencia que era exclusivamente del hijo. Eso probó la maldad, probó la injusticia, probó la desobediencia, lo que causó el juicio de Satanás. Si Dios es espíritu, debe ser sin forma ni materia. Cuando hablamos del Hijo de Dios, lo tocamos, lo vimos y lo escuchamos. Primera de Juan 1, 1 al 4. Eso sería muy diferente lo que definimos como Dios. Dios es espíritu. No podemos ver ni palpar, pero sabemos que no es un ser filosófico porque eso es la imagen de la forma de Dios. Con el ser real que es Jesús, confirmamos la existencia de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es la imagen de la forma. Si no se tuviera la imagen de la forma, Dios sería un ser abstracto nada más. Pero Él es el Hijo de Dios.
no dice que es Dios. Él es el unigénito, Dios como hijo de Dios. Pero no es el Dios que desconoce al Espíritu Santo y al Padre, es el Dios que ha dado a conocer a Dios. Dios es soy el que soy. Antes de la eternidad, es el que existe por sí solo antes de la eternidad. Es el que vive para siempre. Es el que da a conocer el poder de la muerte y de la resurrección. Es el que ha dado a conocer lo necesario para que los hombres lo vean y le crean. Lo que conocemos es una mínima parte. Es quien estableció todo el plan eterno. Entonces, cuando nos referimos a Dios como Espíritu, es el Espíritu Santo. Cuando hablamos del ser real de Dios, es el Hijo de Dios. Y cuando hablamos de la sustancia de Dios, es el Padre. Dios es el antecesor. El antecesor de la humanidad es Adán. Dios es quien lo creó. Más allá de Dios no existe nada. Por eso llamamos a Dios Padre, porque Dios es Padre. Pero este mundo habla de dioses, de muchos dioses, pero ellos no pueden dar a conocer un Dios. Solamente es un ser abstracto. Pero Jesucristo es la imagen de la forma de Dios, es la imagen de la forma. Jesucristo es la imagen de la forma de Dios, es un ser real. Solo la iglesia cristiana puede dar a conocer el ser real de Dios. Creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, estamos dando énfasis en que Dios es un ser real. No es un ser filosófico, no es un ser abstracto. Porque a Dios lo ha dado a conocer su Hijo. El único que puede dar a conocer a Dios es el que estuvo con Dios, dijo el Señor Jesús. Por lo tanto, para nosotros Dios no es un ser abstracto, filosófico, sino es un ser real que lo conocemos en Jesucristo, quien es la imagen de la forma de Dios. Dios es el que existe por sí solo y establece toda voluntad. Planea todas las cosas y las define. Jesucristo, cuando hizo obras grandiosas, dijo: no estoy haciendo mi obra, sino la del Padre. Las palabras que les doy son las que el Padre me encomienda. Aunque hace obras buenas, no tiene el propósito de manifestarse a sí mismo, sino que hace lo que dice el Padre. Está enseñando y dando el cumplimiento de su voluntad. Hasta vivir y morir lo hace con el mandamiento del Padre. Por eso tenemos la prueba perfecta y clara para dar testimonio acerca de Dios. Tenemos las pruebas teológicas y reales, además científicas. Es una fe noble y maravillosa la que tenemos en Jesucristo. Dios tiene tres personalidades, pero es uno. Dio la presencia como ser complementario para darse a conocer a los hombres. Sería absurdo decirle a un hombre que es Dios, porque Dios es espíritu, Juan 4:24. Dios es el único ser real que se ha dado a conocer a sí mismo por medio de su Hijo. Dios es el único creador, soy el que soy. Antes de la eternidad se dio a conocer. Es tan perfecta la fe que tenemos. Muchos que después de llevar una vida de fe se salen de la iglesia cayendo en la prueba, piensan que asistir a la iglesia es como estar encarcelados. Dicen que ahora están cómodos. Pero ¿qué pasó realmente con ellos? Es que nunca conocieron a Dios. Nunca se relacionaron con aquel que daba a conocer y que da a conocer a Dios, que es Jesús. Y para relacionarse con Jesús hay que relacionarse con el Espíritu Santo. ¿Cómo podríamos expresar con palabras humanas que vimos al único Dios que tiene tres personalidades, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Si no se hubiera dado a conocer con las tres personalidades, habría sido imposible dar el testimonio de Dios a la gente. Habría sido imposible tener fe. Otras religiones no pueden dar testimonio del Dios en el cual creen. Por eso ellos presionan forzosamente con proverbio, doctrina. No hay otra manera de sujetar a los creyentes. Por eso en otras religiones se manifiestan con su conducta, como iluminados que siguen un camino recto. Pero la iglesia cristiana no hace gurús, sino da a conocer a Dios por medio de Jesucristo.
De una manera de anunciar el Evangelio de Jesucristo es siendo un hombre bueno, pero con mi transformación no puedo dar testimonio de la existencia de Dios. Es una parábola que dice que se transformó por temor a Dios, pero con la transformación no se da a conocer a Dios, solo se puede dar a conocer a Dios por medio de Jesús. Generalmente nosotros en el testimonio personal decimos, Dios me transformó, porque tuvimos un encuentro personal con Jesús, nuestra vida cambió. Pero nuestro testimonio no es capaz de dar a conocer a Dios, aunque entendemos que experimentamos un cambio real en nuestra vida por la obra del Espíritu Santo, pero nuestro testimonio sigue siendo una parábola para dar a conocer claramente a Dios. El único que ha dado a conocer a Dios es Jesucristo. Y Juan 14, 8 al 11 y Juan 1, 1 al 18, cuando Jesús dijo, yo soy la verdad, estaba predicando directamente, aunque somos inútiles, fallamos, nuestra conducta no es buena ante Dios ni ante los hombres, pero tenemos la paz y la libertad. Aunque no estamos meditando ni haciendo prácticas místicas, tenemos paz, tenemos libertad por medio de Él, llevamos la vida de fe por medio de Jesucristo. Cuando la Biblia habla de Adán, se refiere a los hombres. Puede ser singular y plural. Así, hombre puede referirse a una persona o puede indicar toda la humanidad. Adán hereda, el ser humano engendra, pero los ángeles no. Creó a todos los ángeles al mismo tiempo. En el cielo de los cielos están muchos ángeles. Por ejemplo, el arcángel Gabriel, Miguel y Luciel. En la Biblia solo se refieren a estos tres arcángeles con nombres propios. Gabriel es el mensajero que trae noticias. Miguel es el jefe del ejército. Luciel es el ángel de luz. Se encarga de la belleza y la música. Daba gloria con el canto y la belleza ante Dios. Gabriel y Miguel hoy en día aún están guardando su posición de autoridad, pero Luciel se perdió por su propia belleza. Ezequiel 28, 13 al 15, que nos habla sobre la caída de Satanás, es perfecto cuando guarda su estado conforme a la voluntad para lo que Dios lo creó. Recordemos que en la creación de Satanás dice que fue perfecto en su creación. Pero debemos hacer la diferencia que Satanás era perfecto como ángel, pero no perfecto como Dios. El hombre fue perfecto en su creación, pero perfecto como hombre, pero no perfecto como Dios. De tal manera que solo Dios es perfecto como Dios. Ángeles y los hombres somos seres creados. Isaías 14, 2 al 15 está hablando de la arrogancia y la soberbia que lo hizo a Satanás caer. Satanás quiere decir enemigo, el que contradice, el que destruye el orden establecido, el que se opone. Cuando miramos los evangelios, o miramos el Nuevo Testamento en general, nos damos cuenta que cada vez que se usa la palabra Satanás, se está oponiendo a Dios. Y cuando se usa la palabra diablo, se está oponiendo al hombre. Por eso la Biblia nos dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice resistir a Satanás. Porque Satanás es el que se opone a Dios. En la función de ser destructor, divisor, en su función de ser arrogante, se opone a Dios. Pero en la función de diablo, la preposición di, que habla de división, se opone al hombre. Por eso siempre se nos manda a resistir al diablo y no a Satanás. Hay mucha gente que se mete a resistir a Satanás y sale herido, porque Satanás está controlado por los ángeles. No nos olvidemos del texto de Judas, cuando Miguel, peleando el cuerpo de Moisés con Satanás, ni siquiera se atrevió a reprender a Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. Nosotros estamos llamados a luchar en contra del diablo, de los demonios, y no en contra de Satanás. Satanás es tema exclusivo del Hijo, de Dios y de Dios mismo. El ministerio de los ángeles es servir al Hijo. Hebreo 1, 5 al 7. Los ángeles no pueden ser hijos de Dios. Son los que adoran al Hijo de Dios, el que hace a sus ángeles viento, a sus ministros llama de fuego. Hechos 1, 8
Poder es dunami o dactulos. Ambas palabras se usan para hablar de ángeles. Quiere decir dedo de Dios, miembros de Dios. El Espíritu Santo no se ve con los ojos, no se puede oír, no se puede tocar. Hechos 2, 3 al 4 habla de la llama de fuego que es vista por los ojos humanos, pero el Espíritu Santo no tiene forma ni es materia. Con el instrumento de un viento recio la gente podía sentir. Hebreos 1:7 y Génesis 3:24. Cuando viene el Espíritu Santo se recibe el poder. Cuando viene el Espíritu Santo vienen los ángeles con él para servir a los santos. Hebreos 1:14. Son espíritus, son ministros que están para ayudar a los que hemos heredado la vida eterna. La Biblia dice, verán al Hijo de Dios que viene con poder o con ángeles. El Espíritu Santo vino después de 10 días que Jesucristo ascendió. El Hijo del Hombre, después de ascender al trono celestial, viene con la autoridad de su reino. Después de ascender a su trono, envía el Espíritu Santo. Juan 7, 38, 39, aún no había venido sobre él, sobre nadie, el Espíritu Santo. Y Juan 14:3 se refiere a que viene en el fin del mundo, pero Juan 14:16 se refiere al que viene por el Espíritu Santo. Cuando llega el Espíritu Santo, Jesucristo está en ustedes, versos 18 y 19. Así que cuando el Hijo del Hombre viene con el poder del reino, viene por el Espíritu Santo con los ángeles. El Espíritu Santo no es fuego, el Espíritu Santo no es viento. Se aparecieron como vientos y fuego, son ángeles, servidores de Dios, poder de Dios, porque el Espíritu Santo es su propietario. Y los ángeles son espíritus servidores, son ministros, servidores a quienes nosotros mandamos. El Espíritu Santo me toma como su templo, mora en mí siendo mi dueño, y los ángeles sirven a su propósito. Cuando viene el Espíritu Santo, viene con los ángeles. Mateo capítulo 3, verso 11 habla del Espíritu y fuego. Algunos lo interpretan como el fuego del Espíritu Santo, pero no es el fuego del Espíritu Santo, dice Espíritu Santo y fuego. Muchos eliminan esta interjección que es la I. Espíritu Santo y fuego, no Espíritu Santo fuego. Fuego es juicio. Algunos dicen, límpianos con tu fuego, pero es la obra de la sangre de Jesús, es la obra de Jesús, no del Espíritu Santo la que nos limpia, y nos limpia con su sangre y no con su fuego. El Espíritu Santo es quien preserva a los libres de pecado, es el que da testimonio de su nuevo ser. Romanos, Mateo 3:11, con el Espíritu Santo recoge el trigo y con el fuego la paja. Claramente habla del fuego como juicio, pero se confunde este fuego del juicio con las llamas del fuego que provienen en Pentecostés. Hechos capítulo 7, 29, 32 y 35 se le apareció la llama de fuego que no consumía la zarza. Esto fue por medio de ángeles. Con el poder del ángel se manifestó la presencia de Dios. Hay ángeles que sirven a los santos y hay otros que castigan a los pecadores. Así que bautizaban en el Espíritu Santo y en fuego. Isaías 4:4, Isaías 33:14, Hebreos 12:29 y 2 de Tesalonicenses 1:7 al 9. Cuando dice que recibe el fuego, es lo mismo decir recibe la maldición. Vendrán con los ángeles y los castigará con ese fuego. Los que se dan presencia visiblemente son los ángeles, pero el Espíritu Santo es invisible, porque no tiene forma ni es materia. Por medio de los espíritus servidores se da la presencia de Dios. Así que cuando tenemos el testimonio del libro de los Hechos capítulo 2 y vieron como llama de fuego, no es el Espíritu Santo, son ángeles. Porque el Espíritu Santo no se ve, el Espíritu Santo es inmaterial, es espíritu. Cuando Juan ve al Espíritu Santo venir sobre Jesús, dice que lo vio como paloma. El Espíritu Santo no es materia, así que no lo podemos ver. No lo podemos ver con el ojo. El Espíritu Santo es el Espíritu sustancial de Dios. Por lo tanto, ¿qué vio Juan? Vio el Espíritu Santo, pero eso como paloma que descendió eran ángeles. Los ángeles están más presentes de lo que nosotros pensamos en las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús fue acompañado con los ángeles, y sin ángeles sería muy difícil llevar el ministerio pastoral,
si no tenemos la ayuda de los ángeles. Jesús dijo en un momento determinado, si yo quisiera, pediría al Padre, rogaría al Padre y me daría 12 legiones de ángeles. El Señor, volviendo después de 40 días y 40 días en ayuno, juzgando a Satanás, dice que volvió y los ángeles le fortalecían. Mientras oraba en Getsemaní, estaba acompañado de los ángeles. Los ángeles estuvieron permanentemente en el ministerio del Señor Jesús. Muchas veces nosotros le atribuimos al Espíritu Santo obra de ángeles. De repente el culto está muy bendecido, sentimos viento, sentimos un montón de cosas, pero no el Espíritu Santo, son los ángeles. Porque cuando el Espíritu Santo viene con los ángeles. Los ángeles son aquellos que tienen la capacidad que nosotros podemos ver, porque son seres espirituales, pero tienen cuerpo espiritual, pero tienen cuerpo. No tienen la misma sustancia de Dios, no tienen la misma sustancia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo podemos ver. Por lo tanto, cuando decimos fuego, fuego, estamos diciendo juicio, juicio, maldición, maldición. Porque no tiene nada que ver el fuego con el Espíritu Santo, y así lo hemos explicado en todos los textos que hemos dado. Por lo tanto, querido, la mayor parte de las veces, la obra que sentimos en la iglesia, en los momentos de adoración, es obra de los ángeles. Los ángeles presentes con nosotros, ayudándonos y ministrándonos como lo hicieron con el Señor Jesús. El Espíritu Santo mora en nosotros, es nuestro propietario. Los ángeles son espíritus servidores a favor de nosotros. Jesucristo dijo que si nosotros expulsamos demonios, lo hacemos por el Espíritu Santo, Mateo 12:28. Él trae el poder del reino y su autoridad. La autoridad y el poder son dos cosas diferentes. El poder habla literalmente sobre la fuerza, mientras la autoridad es la potestad. La autoridad no es el poder, la autoridad se refiere a la potestad o al derecho del rey. El poder es la fuerza que obedece a esa autoridad. Como el presidente es la autoridad y el ejercicio es el poder, los del Antiguo Testamento tenían poder, pero no tenían autoridad. En el Nuevo Testamento, los que tienen la autoridad de ser hijos de Dios, tienen autoridad de llamar a Dios Padre. Aunque no tuviéramos poderes, si tenemos la autoridad, debemos tener poder y autoridad. Juntos, los que no tienen poder son los perezosos que no oran, porque el poder nos viene por medio de la oración. Los del Antiguo Testamento no expulsaban demonios, pero para expulsarlos debe venir la autoridad celestial pertinente. Jesucristo expulsa demonios por el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo ya tenemos la autoridad. Si ordenamos a los demonios que se vayan, estos salen con gemidos, porque tenemos la potestad como la que tiene el rey. Mateo capítulo 10, 1, Marcos 3:13, dice: el ángel Miguel tiene poder, pero tiene autoridad solo de ángel. Judas 1:9, el diablo fue expulsado a la tierra por falta de poder, pero no se le quitó la autoridad de ángel. Solo el que tiene autoridad superior vendrá a condenarlo y a desarmarlo. Usted, como hijo de Dios, tiene autoridad sobre los demonios. Use esa autoridad. O es como el hijo bobo que se deja manipular, ya sabe echar fuera demonios, hay que echarlo, hay que hacer uso de la autoridad que Dios nos ha dado. Toda potestad, toda autoridad me es dada en los cielos y la tierra, por tanto, id. Mateo 28, verso 16 y siguiente. El Señor Jesús nos dio la autoridad, es una autoridad delegada, y a la vez nos ha dado el poder para echar fuera los demonios y llevar la tarea de Dios adelante. Orar es retirar dinero de mi cuenta, usar mi propio capital. Orar es como añadir las fuerzas para trabajar. Si oran mucho, están trayendo más ángeles. Mateo 26, 53. El Espíritu Santo es quien tiene autoridad y el ángel es quien tiene poder. Como somos hijos de Dios, tenemos la autoridad, pero necesitamos que los poderes sean añadidos. Cuando Jesús oraba, venían los ángeles para ayudarlo. El Espíritu Santo nos dio la autoridad. Ahora pedimos: dame poderes, dame ángeles. Y citamos el último texto de Apocalipsis, capítulo 8, verso 1 al 4. Por favor, lean ese verso, que está hablando de cómo Dios usa a los ángeles para que los ángeles llenen esas copas de incienso, que son la oración, y sean derramadas sobre los santos para que los santos oren.
las oraciones que atraen a los ángeles, que permite tener una gran cantidad de ángeles. El Señor tuvo 12 legiones para que llevemos adelante la tarea y el ministerio. No se puede llevar la tarea pastoral sin el Espíritu Santo y sin los ángeles, que son los ministros, los servidores que están para ayudarnos. Espero que haya sido de mucha bendición esta clase. Nos veremos más adelante. Dios les bendiga.